Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Incorrección Política. Y bueno, las noticias que tengo no son nada agradables. Si nosotros tenemos a alguien que va a ser presidente de este país, de Perú, y tenemos declaraciones tan escalofriantes como estas, ya podemos sacar conclusiones de lo que sería un eventual gobierno suyo. Pedro Castillo publicó en su tweet, en realidad ni siquiera lo habrá redactado él, probablemente habrá sido alguno de sus asesores, porque no creo que el coco le dé para tanto, pero bueno, pusieron ahí de que se solidarizan con los hermanos cubanos y ya directamente después del punto ya empiezan a meter el tema del bloqueo. O sea, no se solidarizan por la represión, no, pues ¿qué lo van a hacer? Porque si Pedro Castillo durante toda la campaña se ha pasado diciendo que no son ni chavistas, ni comunistas, ni terroristas, pero a la hora de demostrarlo con hechos, vemos esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No que no eran? O sea, usando el mismo argumento estúpido, el mismo argumento sin fundamentos, la misma mentira que usan los izquierdistas, que es el tema del bloqueo, que de bloqueo no tiene nada. Ya todos sabemos que es un embargo económico por una expropiación, pues que, o digamos, varias expropiaciones que hizo Fidel Castro a empresas que tienen evidentemente intereses norteamericanos, que lo hizo en su momento cuando tomó el poder. Esa historia ya es recontra conocida. Entonces, acá ya mete el tema del bloqueo y no dice nada acerca de la represión, de la violencia, del hambre que pasa el pueblo, no dice nada de los motivos de la protesta, ¿ya? Entonces, cuando una persona ve que el futuro presidente de tu país tiene este tipo de declaraciones, tú ya automáticamente te tienes que imaginar qué es lo que le espera al país cuando esa persona ya esté gobernando. Porque si esta persona niega o tiene sesgos ideológicos en base a una realidad que no puedes cambiar, porque 2 más 2 es 4, no importa si eres de izquierda o de derecha. Entonces, dictadura es dictadura, y muerte es muerte, y represión es represión. Pero en este caso, vemos de que Pedro Castillo no tiene la mínima decencia ni respeto hacia el pueblo cubano, usando argumentos baratos para tratar de justificar al gobierno. Entonces, de alguna manera pone en su hilo, ¿no? En el hilo del tweet, de que evidentemente el alza de la voz del pueblo es legítima, pero que tiene que resolverse dentro del mismo, ¿no? Del mismo pueblo, y que la persecución económica norteamericana, nuevamente los gringos, que no tienen acá nada que ver, nosotros como país latinoamericano resguardamos su soberanía, podemos ya. Ok. Y ahí, y la represión de vuelta, la violencia, los secuestros, las detenciones. En Cuba está prohibido protestar, está prohibido rebelarse contra el gobierno por ley. Entonces, ¿y eso? ¿También vas a decir que es un país democrático como en Venezuela? Porque eso lo dijo Pedro Castillo en una entrevista, que Venezuela era un país democrático, pese a que en Venezuela se persiguen a los opositores. Entonces, acá también, ese es el presidente que vamos a tener. O sea, cuando a nosotros nos secuestren, cuando a nosotros nos silencien, nos censuren, también va a hacerse loco, va a decir esto es culpa de la derecha y se va a lavar las manos. Esto es lo que nos espera. Y hay gente que sigue apoyando a este tipo. Hay gente que realmente en redes sigue apoyando a este tipo. Bueno, esa es la reacción que ha tenido evidentemente Pedro Castillo, y su amo, su líder, su dueño, Vladimir Cerrón, tuvo también su reacción, nuevamente citando el bloqueo, ¿no? Estados Unidos levanta el bloqueo económico inhumano a Cuba desde hace 6 décadas, realmente le preocupa por ellos, que no financie su versión, que no interfiera, o sea, una serie de patrañas, nuevamente hablando de bloqueo que evidentemente no existe. Bueno, ya creo que es a estas alturas innecesario demostrar o probar que no existe tal bloqueo, porque bloqueo, para que haya bloqueo en Cuba, lo que tendría que haber es barcos militares rodeando la isla y prácticamente impidiendo que gente entre y salga o interactúe o que comercie de cualquier forma o que tenga comunicación de cualquier forma con la isla. Creo que ya todo el mundo conoce la definición de bloqueo. Creo que la gente ya lo sabe perfectamente. Entonces,
Vamos a repetirlo para los lapicitos, para los que tienen, digamos, personas de escasas neuronas. Vamos a nuevamente a demostrar que Cuba sí comercia. Aquí está la matriz comercial de importaciones que tiene Cuba del año 2019. Aquí está desglosado por porcentajes. Comercia con Canadá y hasta con Estados Unidos mismo. O sea, evidentemente ese embargo que tiene o sea, le hace tener restricciones para que no puedan tener un libre comercio, evidentemente. Pero esas restricciones se van a levantar en cuanto el gobierno indemnice a las empresas que expropió, pues. Entonces, acá vemos que sí está comerciando con varios países del mundo, principalmente con China, que es un gobierno, una dictadura también, que tiene un gobierno comunista, pese a que sus políticas económicas son de mercado, evidentemente, ¿no? Y acá están, pues, ¿no? Por lista, los principales países con los que Cuba está comerciando, según la misma Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, que son Venezuela, China, España, Canadá, México, Brasil, Rusia, Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Argelia, Argentina, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Corea del Sur, Portugal, India y Colombia. ¿Y el bloqueo? ¿Qué pasó? ¿Qué les impide comerciar con esos países? Entonces, ya vayamos de alguna manera condenando estos actos y no justificando o siendo cómplices de una masacre que está viviendo el pueblo y que evidentemente desde este humilde espacio nos solidarizamos, pues. Ahora, esa es la reacción que ha tenido la política peruana, los que van a gobernar este país indudablemente, y vayamos también analizando cuál es la reacción de las redes sociales, porque si tú tienes que ver cómo ha reaccionado un político, tienes que ver cómo reacciona alguien que está a favor de esa protesta y también cómo alguien que reacciona en contra. Y yo lo que he encontrado en redes sociales sinceramente me ha sorprendido porque he visto de todo, pero hay un video en particular que a mí me llama la atención y es de un tipo que se pone a hablar y a decir que las imágenes que se han mostrado en internet son falsas y que en realidad han habido unos pocos gatos. Pero ¿sabes qué es lo que más me causa curiosidad de la hipocresía de este tipo? Es de que dice que la prensa internacional no le toma la verdadera atención a marchas legítimas, como por ejemplo en Chile y en Colombia. Entonces, cuando él dice que no le toma importancia la prensa a marchas completamente legítimas, como las de Colombia, como las de Chile, lo que quiere dar a entender es que la marcha de Cuba no ha sido una marcha legítima. O sea, él se burla de los muertos que han habido durante estos años. Incluso, me parece que el día de ayer también hubo un muerto como consecuencia de estas manifestaciones, pero también se burla de la gente que está muriéndose de hambre. ¿Y qué es lo que dice? Escuchémoslo. No de la marcha que hubo en Egipto en 2011, pero te A dice que ver. es de Cuba. Ahí están los cientos de miles. No manches, son casi millones. Hoy están golpeando policías. No, hombre, sí son millones también. Se pasan los medios, debieron poner millones. Pero no es nada curioso que el único país con un sistema económico diferente al capitalismo en América reciba tanta atención, mientras que verdaderas protestas en otros países pasan casi desapercibidas por los medios y por los opinólogos de Internet, como las protestas de Chile, el supuesto ejemplo del triunfo del liberalismo. Ya, y acá mete otros temas que sinceramente, bueno, no vienen al caso ahora, pero trata de alguna manera de ridiculizar y deslegitimar y dice que esta protesta no es legítima, pero la de Chile sí es legítima. ¿Por qué Chile? Porque en Chile, evidentemente, hay un gobierno que no es comunista. Entonces, como este señor es comunista, él, desde la oposición, comenta de que sus manifestaciones son legítimas, pero cuando tenemos que hablar de gobiernos comunistas que reprimen a la oposición,
los ridiculiza. Esas vidas no valen nada. Son unos pocos gatos. Te comento, te informo que está prohibido protestar en Cuba. Mientras que en Chile, en Colombia, estén como esté la situación, se puede protestar, se puede discrepar del gobierno. En Cuba no, en Cuba te meten preso. La ley lo dice, no puedes protestar contra el gobierno. Entonces, ten un poco de criterio, piensa un poco antes de subir este tipo de videos, porque sinceramente da mucho que desear respecto a la juventud de varios países. En el caso de este señor es de México, pero se ve claramente la capacidad intelectual que tienen, se ve la escasez de neuronas, se ve la falta de empatía contra gente que, repito, que se muere de hambre, se ve la falta de empatía con gente que es reprimida, que es secuestrada, que es perseguida por el gobierno. Esta es una generación que tiene que darse cuenta que no por una ideología tienes que apañar dictaduras, violencia, etc. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta que así como condenamos a unos, tenemos que condenar a todos los que sean, de alguna manera, dictadores, asesinos, o los que simplemente atenten contra los estados de derecho, como es el caso de Cuba, que hace 6 décadas están reprimiendo a su pueblo. Entonces, yo dejo esto sinceramente para la reflexión. Yo dejo sinceramente este video para reflexionar qué tenemos en el Perú y el mundo, cuáles son las reacciones tanto de la oposición como de la gente que está a favor, y para que analicemos y reflexionemos sinceramente cómo vamos a tomar un futuro gobierno de Pedro Castillo, cómo nos vamos a defender, cómo nos vamos a defender de alguien que para esa persona hay democracia en Cuba, hay democracia en Venezuela. Si a eso le llama democracia, ¿qué podemos esperar a su gobierno? Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alerta. Ya estaremos subiendo nuevos videos, pero no olviden de suscribirse a este canal, darle like, compartir, y nos vemos próximamente en una nueva edición. Muchas gracias.